¿Sientes que la sensación de abandono y de tristeza te acompaña habitualmente? O quizás has tenido o tienes una relación difícil, compleja con tus progenitores. O quizás es el miedo a la soledad uno de tus grandes temores en tu vida presente. Hoy voy a hablarte de una de las grandes heridas que atesoramos internamente la mayoría de los seres humanos, que es la herida de abandono. Te animo a que te quedes hasta el final de este vídeo para que puedas comprender algunos de tus comportamientos, patrones y acciones habituales y sobre todo que puedas percibir cuál puede ser el origen de todo ello. Vamos a ello. Nuestro malestar interior, incluso nuestro dolor más profundo e insatisfacción personal proviene, entre otras muchas cosas, de nuestras heridas internas del alma. Desde nuestras heridas, desde ese lugar donde realmente existe una brecha muy profunda, donde albergamos dolor profundo y sufrimiento, desde ese lugar nos relacionamos con nosotros mismos, con el mundo y con los demás. Sentimos incluso y pensamos de una determinada forma y es más, conectamos con un tipo de emociones concretas y específicas más que unas y más que otras. Es decir, no sentimos un tipo de emociones porque sí, sino que en muchas ocasiones va, y os diría que en la gran mayoría de veces, va muy relacionada a esta herida profunda. Todas las heridas del alma son importantes, por supuesto, pero es verdad que la herida de abandono es seguramente una de las heridas más frecuentes, como os decía, entre los seres humanos. De hecho, suele ser la segunda herida que llega a nuestra vida. Como ya sabéis, la primera es la herida de rechazo y, por tanto, guarda una estrecha relación con esta herida que, como os digo, siempre es la primera que sentimos interiormente. Conectamos con un sentimiento de abandono que nos duele, sobre todo conectamos con la tristeza, incluso con un sentimiento, suelen decirme las personas, de orfandad, sentimiento de que incluso nos falta algo, el miedo a ser abandonados, a sentirnos solos, siendo incluso la soledad, fijaros lo que os digo, nuestro peor enemigo. La herida de abandono lleva consigo esta sensación de que cuando estamos en soledad sigue siendo un elemento que nos cuesta. Es decir, necesitamos siempre estar con gente o estar acompañados. Tenemos miedo a ese estado. Para no sentir ese dolor profundo, nuestra biología inteligente y perfecta, como es nuestro psicocuerpo, crea un mecanismo de defensa para evitar el contacto precisamente con ese dolor profundo, con esta herida tan profunda de abandono que está en nuestro interior. Y para ello crea esas famosas máscaras. De hecho, en este caso, el que tiene que ver con la herida de abandono, la máscara que creamos suele ser una máscara dependiente. Y esto, ¿en qué se traduce en nuestro día a día? Pues muy sencillo, pues que buscamos siempre compañía al precio que sea, amigos, parejas, etcétera. Porque, como os decía, el estar en soledad nos genera mucha insatisfacción. Otro rasgo más, solemos mimetizarnos con los amigos, con las parejas, con los conocidos. Eso quiere decir que tratamos de establecer las mismas preferencias, los mismos gustos, las mismas necesidades que tienen nuestros seres queridos o, insisto, las personas afines para establecer todavía un lazo más de apego y más de dependencia inconsciente con esa persona. Acordaros nuevamente que el miedo a la soledad es muy profundo, por tanto necesitamos ser reconocidos, ser gustados y por tanto estar siempre en compañía.
Otro rasgo más interesante todavía, el victimismo, el llamar la atención. El patrón victimista en esta herida es muy llamativa, ¿no? El tratar de que los demás nos puedan escuchar, nos puedan reconocer, nos puedan validar y sobre todo ser aceptados. Por eso caemos a veces inconscientemente, por supuesto, en un patrón de víctima, ¿no? En el que me pasa algo, en el que me siento mal, el que los demás me han hecho. Y ahí suele aparecer el juicio, la crítica, el despecho, en fin, esos movimientos que estoy convencido que en algún momento quizás has transitado. De hecho, espiritualmente hablando, en ese rasgo del pequeño yo, cuando se viste de espiritualidad, suele caer en esta máscara del falso buenismo, ¿no? Es decir, una necesidad de querer, bueno, en fin, que todo le va bien, que todo le cae bien, que de alguna manera, pues, todo es perfecto, tiene necesidad, espiritualmente hablando, como os decía, mucha necesidad de hablar de sí mismo, dificultades para asumir su responsabilidad. Bueno, son algunos rasgos muy interesantes de estas máscaras, esta máscara de dependencia, para de alguna manera protegerse y protegernos ante este dolor y herida profunda de abandono. Lo que he podido dilucidar y lo que he podido experimentar y constatar en mi práctica, por supuesto, interior y profesional, es que el origen, la causa o las causas, mejor dicho, de esta herida de abandono profunda, que luego, de alguna manera, pues tiene un impacto muy directo y muy concreto en el día a día, tiene tres vías, tres causas principales. Vamos a ellas, si te parece. La primera os diría que tiene que ver con otras existencias, es decir, con otras vidas, lo que entendemos más comúnmente. Bien porque hayamos o no hayamos resuelto, mejor dicho, el aprendizaje relacionado precisamente con el abandono y necesitemos seguir trabajándolo. Es decir, si en la anterior encarnación teníamos algún aprendizaje en relación al abandono y no acabamos de completarlo, es muy posible, y de hecho se observa en consulta, que esa herida siga latente todavía en esta encarnación. O incluso os pongo el caso que he visto en mis propias carnes, como en otra encarnación hayamos podido generar mucho dolor a terceros, en este caso siendo victimarios, en relación precisamente al abandono, y ahora en esta presente encarnación necesitemos experimentar en nuestros propios sentires lo que tiene que ver con ese abandono que de alguna manera nosotros generamos en otra encarnación a otras personas. Con lo cual, la primera razón tiene que ver con esas vidas pasadas o vida pasada, sobre todo la última, que tiene mucha más incidencia en relación a esta herida tan profunda. En la segunda causa, muy interesante y muy, pero que muy evidente, es todo lo que tiene que ver con la vida intrauterina. Sentimos, hay un sentimiento interno, ya sea por parte de mamá principalmente, pero también por parte de mamá, o sea, de papá, mejor dicho. En este caso, nosotros en el vientre materno ya percibimos esa sensación, ese sentimiento, insisto, de abandono, más directamente con mamá, pero también lo podemos percibir por parte de papá, ya sea porque hay falta de afecto, ya sea porque hay frialdad de los progenitores ya en esa fase tan importante y en el que estamos ya preparándonos, madurándonos para salir ya a nuestra encarnación. O incluso hemos podido observar cómo algún trauma fuerte, intenso, vivido por mamá, sintiéndose abandonada o con algún sentimiento de soledad, nosotros hayamos absorbido, hayamos recogido ese sentimiento posible de abandono y lo hayamos hecho propio. Y cómo no, finalmente, todo lo que tiene que ver con nuestro primer septenio de vida. Es decir, desde que ya nacemos, antes hablábamos de vidas pasadas, de claustro materno, vida intrauterina, ahora ya en el momento del nacimiento,
hasta aproximadamente el primer septenio de vida, os diría, ahí acontecen muchas cosas, muchos momentos. Puede ser porque nuestros progenitores pues se separen, se hayan podido separar y hayan tenido pues una relación difícil, y ahí en esa separación percibimos el abandono, lo sentimos interiormente como real. Al final es nuestra necesidad, no lo olvidéis, que no está cubierta como nosotros pensamos. Falta de lactancia incluso por parte de mamá, por razones varias, a veces por un tema de salud, a veces por un tema de creencias, pero es verdad que cuando esa lactancia pues mínimamente no se da, puede el bebé sentir una parte de abandono. El nacimiento de otro bebé en la familia, llega un hermanito y nos sentimos desplazados, sentimos que el protagonismo pasa al otro hermano, como es normal. Ahí podemos ya gestar la herida de abandono. Nos podemos, como os decía, sentir desplazados. Muchas veces, y puede pasar en muchas encarnaciones de niños cuando llegan al mundo, que entran directamente o pasan mucho tiempo hospitalizados por alguna razón, por alguna enfermedad, por alguna operación. Bien, ese tiempo que el niño, que el bebé o que el infante pasa en un hospital, hospitalizado por razones varias, ahí sufre también esa herida de abandono, porque en algún momento, pues en la operación, a la hora de pues, planificar una prueba pues, de imagen, lo que sea, en cualquier momento que transita en ese espacio sanitario, puede sentirse abandonado. O incluso, es más, os puedo decir que en casos extremos donde mamá ha desencarnado ya pues en los primeros años ya de vida, y ha tenido que ser pues una tía, una abuela u otra persona que emplee el rol de mamá, porque mamá ya no está, pues también ahí podemos percibirnos ese dolor y percibir con mucha nitidez ese dolor tan profundo que de alguna manera viene de esa pérdida de mamá, y por tanto esa brecha, esa herida, ¿no?, de abandono tan profunda se cristaliza en nuestras vidas. Por tanto, fijaros la importancia que tiene esta herida de abandono en tantos casos, en tantos momentos que pueda dar, y cuáles son nuestros sistemas de protección para evitar ese dolor que de alguna manera queremos tapar y queremos compensar a través de esa máscara de dependencia. Muchísimas gracias, amigos, por escucharme, y si te ha resonado todo el contenido que comparto y os comparto en mi canal, te animo, por favor, a suscribirte y sobre todo a compartirlo con otras personas a quien penséis o sintáis que pueda ayudar. Gracias, gracias, gracias.